Aún tienes trabajo que hacer. Sinceramente, cuando nos detenemos a analizar el panteón de seres que definen el concepto de brutalidad y fuerza física en la cultura pop, nuestra mente suele girar en torno a figuras como Superman, con su brújula moral inquebrantable, o Homelander, con su inestabilidad psicótica y necesidad de aprobación. Pero existe un abismo, una frontera de brutalidad y eficiencia que pocos personajes logran cruzar, y es justo ahí donde reside Grand Regent Thrak. Estamos hablando del máximo exponente absoluto de la raza viltrumita, un ser que no solo nació para gobernar, sino que fue esculpido biológica y psicológicamente para ser la respuesta definitiva a cualquier forma de resistencia en el universo. Thrak no es solo un villano de cómics, es la personificación de una ideología darwinista llevada al extremo galáctico, un emperador que ve la galaxia no como un lugar de convivencia, sino como un jardín que necesita ser podado con fuerza. La pregunta que queda, y que vamos a diseccionar aquí hoy, es, ¿Thrak es el triunfo final de la evolución biológica, o la prueba contundente de que el poder absoluto, cuando está despojado de cualquier rastro de humanidad, inevitablemente crea al monstruo más eficiente de la historia? Si crees que ya viste de todo en cuanto a superseres, prepárate, porque la anatomía de Thrak es un zambullido en un documental prohibido sobre una entidad que hace que el término invencible parezca una modesta sugerencia. Para entender a Thrak, primero necesitamos desmontar el mito de la perfección viltrumita y mirar la biología cruda que sostiene ese imperio de sangre. Un viltrumita común ya es, por definición, un milagro de la ingeniería genética natural. Sus cuerpos tienen una densidad molecular que desafía la física. No se trata solo de músculos grandes, sino de una estructura celular tan compacta que cada fibra muscular funciona como un cable de acero de alta tensión. En Thrak, esa característica se eleva a un nivel que roza lo absurdo. Él es el resultado de milenios de una selección artificial interna, donde solo los más fuertes sobrevivían para reproducirse, y Thrak es el destilado final de ese proceso. Su fuerza no se mide en toneladas, sino en cataclismos. Estamos hablando de un tipo que puede destrozar a otros viltrumitas de élite, seres que aguantan explosiones nucleares en la cara como si fueran de papel mojado. La resistencia de su piel y huesos es tal que el propio concepto de herida le resulta ajeno. Durante la Gran Purga de Viltrum, cuando la raza casi se extinguió en una guerra civil fratricida, Thrak no solo sobrevivió, prosperó, eliminando a cualquiera que se atreviera a cuestionar su ascenso. Biológicamente, es una máquina de guerra que no conoce el cansancio, capaz de pelear durante días seguidos sin que su rendimiento baje ni un solo porcentaje. Esa durabilidad extrema nos lleva a uno de los aspectos más fascinantes y pseudocientíficos de su anatomía: el sistema de equilibrio y el vuelo. A diferencia de otros héroes que parecen nadar en el aire por pura magia, la fisiología viltrumita sugiere una manipulación interna de campos gravitacionales a través de un órgano altamente desarrollado en el oído interno. En Thrak, ese sistema está tan refinado que posee un control vectorial absoluto. Él no solo vuela, se proyecta en el espacio con una precisión quirúrgica, alcanzando velocidades que distorsionan la percepción visual. En el vacío, es un misil viviente. Su capacidad pulmonar es otro punto fuera de serie. Thrak puede aguantar la respiración por semanas, lo que le permite atravesar sistemas estelares enteros sin necesidad de una nave. Esto convierte su anatomía en un vehículo de exploración y conquista autosuficiente. En mi opinión, lo que hace que Thrak sea realmente aterrador no es lo que puede hacer, sino lo poco esfuerzo que parece aplicar para realizar hazañas que destruirían civilizaciones enteras. Es la definición de eficiencia biológica. Cada caloría quemada, cada movimiento realizado, tiene el único propósito de mantener el dominio y el orden bajo su bota. Y si hablamos de la regeneración, entramos en un terreno que desafía cualquier lógica de supervivencia biológica. Un viltrumita de élite, como Thrak, tiene un factor de curación que no solo cierra heridas superficiales, sino que reconstruye órganos vitales y tejidos a velocidades que parecen sobrenaturales. Sin embargo, hay un límite, y es aquí donde la anatomía de Thrak se vuelve realmente interesante. Su biología está programada para priorizar la funcionalidad sobre la estética. Si pierde un miembro, su cuerpo puede que no lo regenere al instante, pero seguirá peleando con una herida abierta que mataría a cualquier otra especie en segundos. El ejemplo más visceral de esto es su legendaria batalla contra Battle Beast en el planeta Traxa. Hablamos de 6 días de combate ininterrumpido, donde ambos guerreros fueron desmembrados, tuvieron huesos pulverizados y órganos expuestos. Thrak sobrevivió a eso. Literalmente lo partieron por la mitad uno de los guerreros más grandes del universo, y aún así, su sistema biológico se negó a colapsar. Esto nos da una dimensión de su anatomía de hierro. Su cuerpo es una fortaleza que no acepta rendición.
Su genética es tan dominante que, al reproducirse con otras especies, como las hembras de Traxa, sus descendientes nacen con 99% de ADN viltrumita puro, heredando casi todos sus poderes en cuestión de semanas. Thrag no solo gobierna, él coloniza genéticamente el universo a través de su propia anatomía. Pero no te confundas, la parte más peligrosa de Thrag no está en sus puños que pueden atravesar planetas, sino en la arquitectura de su mente. La anatomía psicológica de Thrag es un estudio sobre la disciplina absoluta y la ausencia total de cualquier vestigio de duda moral. Fue entrenado desde que nació para ser el regente de Viltrum, una posición que exige que ponga el deber por encima de todo, incluso de su propia vida o de la vida de sus súbditos. Thrag no se ve como un villano, se ve como un cuidador, el único capaz de guiar a una raza de dioses a través del caos del universo. Su mentalidad es fría, analítica y carente de cualquier empatía que él considere debilidad. Para Thrag, la compasión es un defecto biológico, un vestigio de una evolución inferior que debe ser erradicado para que prevalezca el orden viltrumita. Él cree genuinamente que el universo es un lugar mejor bajo su dominio, y esa convicción es lo que lo hace tan imparable. Cuando mira hacia la Tierra o cualquier otro planeta habitado por seres inferiores, no ve vida, ve recursos, potencial de expansión y sobre todo, la necesidad de orden. La idea de que la fuerza define el valor no es solo un lema para él, es la base de su existencia. Sinceramente, esto supera cualquier límite de lo que consideramos vileza. Thrag es un estratega nato que pasó milenios perfeccionando no solo su cuerpo, sino también su capacidad de liderazgo y manipulación. Mantuvo unido el imperio viltrumita incluso cuando quedaron reducidos a apenas unas decenas de individuos tras el virus de la plaga. Imagínate la fuerza mental necesaria para guiar a una raza de semidioses hacia la extinción, y aún así, convencerlos de que siguen siendo los dueños del universo. Thrag hizo eso. Él es el arquitecto de la supervivencia viltrumita, y su estructura mental es tan resistente como la física. No tiene miedo de ensuciarse las manos. Es el primero en entrar en batalla y el último en salir. Su presencia en el campo de batalla es un factor de intimidación que quiebra la voluntad de ejércitos enteros antes de que se dé el primer golpe. Él es la máxima autoridad, y su palabra es la ley que rige trillones de vidas a lo largo de eras. El sentido del deber de Thrag es tan profundo, que está dispuesto a sacrificar a sus propios hijos, miles de ellos, engendrados en Traxa como carne de cañón para alcanzar sus objetivos. Eso no es solo crueldad, es una forma de pragmatismo oscuro que solo un ser con la anatomía de un emperador eterno podría concebir. Si realmente queremos entender la anatomía de Thrag, necesitamos observar sus hazañas más extremas, porque ahí es donde se ponen a prueba al máximo los límites de la biología viltrumita. La pelea contra Battle Beast en el planeta Traxa es, sin duda, el ejemplo definitivo. Fueron 6 días de una violencia que el universo nunca había visto antes. Imagínate a dos seres de poder incalculable destrozándose en un mundo desolado, donde cada golpe abría cráteres y cada gota de sangre derramada era testimonio de la resistencia de sus especies. Thrag fue desollado, le abrieron el abdomen y sus tripas quedaron expuestas. Pero aquí está el detalle anatómico que marca toda la diferencia. No se detuvo. Siguió peleando, usando sus propias manos para mantener sus órganos internos en su lugar mientras lanzaba golpes mortales. Eso es una locura. Es una muestra de una voluntad de hierro y una fisiología que simplemente se niega a morir. Cuando Thrag finalmente derrotó a Battle Beast, no lo hizo solo por fuerza bruta, sino por una resistencia mental y física que supera cualquier límite biológico conocido. Demostró que, incluso contra el guerrero más feroz de la galaxia, la anatomía de un gran regente de Viltrum es superior. Otro momento que define la anatomía de Thrag es su batalla final contra Mark Grayson en la superficie del Sol. Sí, escuchaste bien, en la superficie del Sol. La mayoría de los seres vivos serían vaporizados al instante por la radiación y el calor extremo, pero Thrag y Mark pelearon ahí durante minutos. La piel de Thrag literalmente se estaba derritiendo, sus ojos se estaban quemando y sus pulmones inhalaban plasma solar, y aún así él estaba ganando la pelea. Esto nos muestra que la densidad molecular y el factor de curación de Thrag son tan potentes que puede, por un breve periodo, resistir la energía de una estrella. Es una demostración de poder que pone a Thrag en un plano divino. No es solo un superhombre, es una fuerza de la naturaleza, un depredador alfa que no reconoce límites ambientales. Esa batalla en el Sol es la prueba definitiva de que la anatomía de Thrag es la cumbre de la evolución viltrumita. Un cuerpo forjado en el fuego de la guerra y templado por la radiación estelar, es un logro que hace que cualquier otro villano de ficción parezca un niño jugando a pelear. La filosofía de dominación de Thrag es una extensión directa de su anatomía superior. Él cree que,
Si es el ser más fuerte del universo, es su deber y derecho gobernarlo. Esa es la esencia del imperialismo viltrumita. La fuerza define el valor, y la debilidad es un delito que debe ser castigado con la sumisión o la extinción. Thrag no tiene paciencia para la diplomacia ni para la negociación. Para él, esas son herramientas de los débiles. Gobierna a través del miedo y el respeto, y su autoridad es incuestionable porque nadie tiene el poder de desafiarlo y sobrevivir. En mi opinión, Thrag representa la forma más pura de darwinismo social llevado al nivel cósmico. Él ve el universo como un ecosistema donde solo los más aptos deben prosperar, y se considera a sí mismo como el espécimen más apto de todos. Esa visión del mundo es lo que impulsa cada una de sus acciones, desde la reconstrucción del imperio viltrumita hasta el intento de erradicar cualquier oposición. Es un líder que no acepta menos que la perfección de sus súbditos, y está dispuesto a sacrificarlo todo y a todos para garantizar que la raza viltrumita siga siendo la fuerza dominante en la galaxia. Sinceramente, la manera en que Thrag trata a sus propios hijos en Thraxa es uno de los aspectos más oscuros de su psicología. Generó miles de descendientes con las hembras locales, no por amor o deseo de paternidad, sino para crear un ejército instantáneo. Esos hijos de Thrag envejecen rápido, alcanzan la madurez en cuestión de semanas, y Thrag los entrena para que sean máquinas de matar desechables. Los envía a la batalla sabiendo que la mayoría va a morir, y no derrama ni una sola lágrima por ellos. Para Thrag, son solo extensiones de su propia voluntad, herramientas biológicas creadas para un propósito específico. Esa ausencia total de conexión emocional con su propia prole es la prueba definitiva de que Thrag trascendió la humanidad y se convirtió en algo mucho más peligroso. Un emperador que ve la vida, incluso la de su propia sangre, solo como un medio para un fin. Es una anatomía mental que no admite debilidad, ni siquiera en el corazón. Si comparamos a Thrag con otros íconos de la cultura pop, la verdadera dimensión de su brutalidad y poder se vuelve aún más evidente. Mientras que Superman está limitado por su brújula moral y su deseo de proteger la vida, Thrag no tiene esas ataduras. Es un guerrero pragmático que no duda en matar millones si eso sirve a los intereses del imperio viltrumita. No busca aprobación ni cariño, como Homelander. Solo busca el orden y la sumisión. Thrag es lo que pasa cuando el poder absoluto está en manos de un ser que cree que la fuerza es la única medida de valor. En mi opinión, Thrag es el villano definitivo porque no está motivado por locura ni por deseo de destrucción, sino por una lógica fría e implacable de supremacía racial. Es el producto perfecto de una cultura guerrera llevada a su extremo lógico, y su anatomía física y mental es el reflejo de esa cultura. El legado de Thrag en el universo de Invencible es de sangre, conquista y una voluntad inquebrantable. Mantuvo unido al imperio viltrumita durante sus tiempos más oscuros y casi logró reconstruirlo desde cero a través de su propia descendencia. Su muerte en la superficie del Sol fue el único final posible para un ser de su magnitud. Una batalla final contra el único guerrero capaz de desafiarlo, Mark Grayson, en un ambiente que habría matado a cualquier otro ser vivo. Thrag no murió por debilidad, sino porque encontró a alguien que, aunque físicamente inferior en muchos aspectos, tenía una voluntad y una determinación que rivalizaban con las suyas. El fin de Thrag marcó el fin de una era para los viltrumitas, una transición de un imperio de conquista a una civilización de cooperación bajo el liderazgo de Mark. Pero el impacto de Thrag en el universo nunca será olvidado. Él es la sombra que se cierne sobre la historia viltrumita, un recordatorio constante de lo que pasa cuando el poder absoluto queda sin control. El deseo de poder, la creencia en la superioridad y la disposición a sacrificar a otros por un bien mayor son impulsos que Thrag lleva al extremo cósmico. Él es un espejo distorsionado de lo que la humanidad podría llegar a ser si abandonáramos la empatía y la compasión en favor de la eficiencia y la fuerza. Thrag no es solo un monstruo, es una advertencia, una lección sobre los peligros del poder absoluto y de la ideología de la supremacía. Su anatomía física es un milagro de la evolución, pero su anatomía moral es un desierto de hielo y sangre. Él es la cima de lo que un ser vivo puede llegar a ser en términos de fuerza bruta, pero también es el abismo de lo que un ser consciente puede convertirse en términos de crueldad. Entonces, después de sumergirnos en las profundidades de la anatomía de Thrag, tanto física como mental, nos enfrentamos a la pregunta central que resuena en cada una de sus hazañas y en cada fibra de su ser. ¿Es Thrag la cima de la evolución de una raza perfecta, el guerrero definitivo forjado para la dominación cósmica, o la prueba irrefutable de que el poder absoluto, sin límites y sin empatía, inevitablemente conduce a la destrucción, a la tiranía y a la monstruosidad? La respuesta, tal vez,
esté en tu propia percepción. Comparte tu opinión en los comentarios, dale like a este video, si tú también quedaste impactado con la brutalidad y la complejidad de Thrag, y suscríbete para más análisis que revelan los secretos de los personajes más épicos de la ficción.